bastante peso la alimentación. Obviamente cualquier enfermedad no es nada más un factor, siempre influyen muchos factores, pero sí pasamos por una como transición epidemiológica en donde antes la gente se moría de desnutrición, de enfermedades virales, sistemas inmunes comprometidos, y ahorita cambió esa. Bienvenidos al podcast Mi Vida Trascendental, en el cual entrevisto a personas extraordinarias con el objetivo de conocer sobre sus historias de éxito. Hola, soy Rocío Romero. Hoy tengo el gusto de entrevistar a Keiko Tukunaga. Keiko es egresada de la licenciatura en nutrición por la Universidad Anáhuac, Ciudad de México. Trabajó 2 años en laboratorio de oncogenómica, especializado en diagnóstico molecular en cáncer, con experiencia laboral en soporte nutricional en paciente hospitalizado y consulta externa en el Hospital General de México, en el área de oncología médica, en el área también de radioterapia, tumores mamarios y tumores mixtos. Además, trabajó como nutrióloga en la Fundación Salvati AC de la Ciudad de México. Fue directora de operación de Clínica Salvati en Tijuana y coordinadora de la investigación en la Fundación Susan Love Research Foundation. Actualmente es fundadora y directora general de Calidad y Vida, clínica especializada en paciente crónico degenerativo, y es coordinadora del Departamento de Nutrición en el Hospital Excel Tijuana. En esta entrevista hablamos de la importancia de la nutrición en la prevención de enfermedades, los hábitos alimenticios que nos ayudan a tener un mejor nivel de vida y cómo combinar los alimentos de forma que los disfrutemos. Los dejo con la entrevista. Que la disfruten. Muy bien. Keiko, gracias por aceptar la invitación al podcast. Bienvenida. Gracias, muchas gracias, Rocío. Siempre un gusto platicar contigo. Gracias. Coméntanos cómo fue tu experiencia de estudiante. Estuviste en la Ciudad de México, en el Anáhuac. ¿Cómo fue esa parte de tu vida estudiantil? Sí, realmente, pues digo, yo estudié aquí en Tijuana, ¿no? Yo soy de Tijuana, aquí estudié la prepa y las oportunidades de carrera, pues en el ámbito de nutrición, que era lo que yo quería estudiar, realmente, pues las carreras en Ciudad de México eran las que estaban mejor preparadas para lo que yo quería, como una nutrición clínica. Digo, hablaremos un poco, pues yo me dedico más a paciente con cáncer, pero en general toda la nutrición clínica, pues allá teníamos muchísimo más oportunidades. Siempre he sido como en la escuela, o sea, he estado como en el mismo patrón de escuelas, que es, por ejemplo, estuve en el Cumbres y después de ahí me fui a la Universidad de Anáhuac. Y en la Universidad de Anáhuac me gustó mucho el perfil, el estudio, ¿cómo se llama? El perfil de la carrera, porque era un perfil muy clínico. Y me tocó mucho en la carrera, tanto las materias como los profesores, todo lo dedicaban como a nutrición clínica, en donde pues veías mucho paciente con enfermedades, pacientes en hospitales, diferentes tipos de paciente, y tuve la oportunidad de tener a varios alumnos dentro del mismo proceso de formación. Me tocó capacitar a varios alumnos de diferentes carreras. Yo sin mencionar nombres como universidades, pero sí me di cuenta que el perfil Anáhuac, justo como en general, las alumnas sí salían, estaban muchísimo más preparadas en ese ámbito, ¿no? O sea, había otras carreras en otras universidades, más bien, misma carrera en otras universidades, en donde el perfil era más de investigación o era más de servicios de alimentos, pero realmente la nutrición clínica, pues a mí en la universidad
me agradó bastante y me preparó bastante bien. Sí, me imagino. ¿Y cómo fue esa experiencia de vivir tantos años, bueno, toda tu vida en frontera y cambiarte a una ciudad así tan imponente, digo yo, tan grande como la Ciudad de México? ¿Cómo fue para ti eso? Pues sí es un cambio muy radical, o sea, la verdad yo les decía ya y pues como que nos conocen como provincianos, ¿no? A los que estamos como en las ciudades pues más pequeñas, porque ahorita Tijuana ya lo considero, es una ciudad enorme, pero pues sí, o sea, nos movemos en un círculo, vamos a decir un poco más pequeño, ¿no? Pero sí fue un cambio muy radical, la Ciudad de México es enorme, pero sí era algo que tenía que hacer como no, y no digo que estén mal las carreras aquí, la verdad, hay universidades que me ha tocado ver alumnos de aquí, tener alumnos de aquí, y también son muy bien preparadas, pero la magnitud de los pacientes que se manejan en los hospitales de estas ciudades grandes, pues fue lo que también te permite como dar ese feedback, esa alimentación a tu carrera, a tu formación. Entonces, sí fue bastante grande, o sea, sí, pues tienes que dejar atrás tu círculo de amigos, tu familia, realmente allá, tengo familia allá, pero pues solo estaba mi hermano como tal cerca. Entonces, dejas atrás bastantes cosas y sí es un sacrificio, pero creo que dependiendo de cada quien, nunca vas allá diciendo como allá me voy a quedar o acá me quiero quedar. Yo lo tenía muy en claro que la Ciudad de México no me quería quedar, pero sí, o sea, realmente es mucho, depende de cada quien, tienes que estar como muy abierta, es eso, el dar ese paso es estar muy abierta a lo que el futuro te pueda presentar. Entonces, en mi caso yo sí me regresé con un propósito aquí a Tijuana. Sí, ahora vamos a hablar de ese proyecto, ¿verdad? Muy bien. De hecho, trabajaste en el laboratorio de oncogenómica. Sí. Sí. Ajá, en el Hospital General de México, ¿no? De la Ciudad de México. No, el laboratorio de oncogenómica, ahí no era relacionado a nutrición, de hecho, pero me ayudó también bastante en la formación por el enfoque que yo le quise dar a la carrera. Era un laboratorio más bien, que se dedicaba, era de biología molecular, nos encargábamos como de procesar unas muestras, haz de cuenta que tú eres un paciente, mandas tu muestra y esa muestra nosotros extraíamos el ADN y la analizamos para ver si era candidato a una quimioterapia o a otra quimioterapia. Entonces, si el resultado, por ejemplo, sería favorecedor ante una quimioterapia, pues garantizabas como cierta parte la efectividad del mismo tratamiento oncológico. Realmente no tenía nada de nutrición, yo me empecé a involucrar ahí porque estaba interesada, o sea, me interesaba mucho esta parte de cáncer, o sea, nutrición en cáncer, y ahí fue cuando empecé a alimentar más mi carrera. No desconocía totalmente, bueno, me acuerdo de mi maestro, Oscar Alonso, es buenísimo, el doctor en biología molecular, maestro en biología molecular, y él me hacía estudiar bastante, o sea, yo pues claramente iba en quinto semestre cuando empecé a trabajar y estudiar. Entonces, en el medio tiempo, en la mañana iba a la escuela y en la tarde iba al trabajo, pero me hacía estudiar bastante porque pues claramente yo no conocía todos los procesos, ¿no? A mí me hablaban no sé, de ADN, de extracción, ¿cómo se llama? De pipeteo, o sea, ese tipo de lenguaje lo conocía, pero no era un lenguaje muy cotidiano para mí, entonces, pues no podía hacer algo yo que no conocía y me obligó mucho me impulsó mucho, pues, a tener que seguir capacitando, estudiando más, y pues sí, claro, no era como relacionado a la carrera, pero lo pude complementar, y al final, pues sí, se termina relacionando, o sea, era mucho como el estudio de los genes en el cuerpo, qué tan propensos o qué tan capaces están para recibir cierto tratamiento y otro cierto tratamiento. Entonces ya le entiendo más al lenguaje como más básico y ya lo podía aplicar en mi carrera, que fue ya después cuando hice como ese realmente fue un diplomado donde hice nada más ¿cómo se llama? Un diplomado de nutrición, ¿molecular? Okay. Nutrición molecular, así es. Súper, de hecho, para llevar mi pregunta, ¿qué actividades habías realizado ahí, no? Y es muy interesante lo que nos comentas, porque te dio una visión más completa, me imagino, ¿no? Claro, o sea, yo estoy dando la carrera y era cáncer totalmente, o sea, a mí me tocaba capacitar doctores de cómo se extraía un ADN y cómo nosotros analizábamos las muestras, ¿no? Y pues sí me veían chiquita, pero pues era tratar de hablar ese idioma, ¿no? Que sí
pues sí hacías bastante cambio. Nosotros no veíamos pacientes, pero al final nosotros veíamos que nuestros pacientes eran muestras de ADN, en donde pues en esas, yo creo que analizábamos unas 50, 70 pacientes diarios, en donde sabes que pues, les estás generando algún beneficio. Que si no son candidatos a ese tratamiento, pues les vas a ahorrar millones, y también síntomas, o sea, que le pueden generar una quimio que no les vaya a servir, ¿no? Wow, qué interesante y qué bien escuchar ese tipo de prácticas, digamos, en médicas ya en México, ¿no? Claro. Muy bien. Otra de tu trayectoria, otra parte de tu trayectoria profesional fue como nutrióloga en Fundación Salvati. Sí. En la Ciudad de México. Fuiste la directora de operación. Platícanos de esa parte de tu experiencia laboral. Qué interesante suena eso. Sí. Estuve, fueron dos situaciones. Yo cuando salí de trabajar ahí en el laboratorio de oncogenómica, ya empecé a involucrarme más en el proyecto enfocado a nutrición. Conocí a la licenciada Isabel Aloy y con ella tiene la fundación Salvati. La tiene ella en México y están en Guadalajara, me parece. Y empecé, pues en diálogos que tuvimos, pues nos unimos y fue como, oye, ven, hay que apoyar, o sea, apóyate en la fundación, empecé a ayudar, yo necesito nutrióloga, ¿qué onda? Y pues bueno, empezamos a trabajar juntas en la fundación, realmente ella es la fundadora, y ya después en conversaciones fue como, bueno, ¿y qué queremos? O sea, ¿qué paso sigue, no? O sea, ¿qué quieres? Me acuerdo que me preguntó, ¿qué quieres de tu vida? ¿A dónde vas dirigido? Y le dije, yo lo tenía muy en claro cuando estudié la carrera, yo creo que desde que entré, ¿no? O sea, que mi enfoque iba a ser como nutrición en cáncer, y ese pues ya como por un tema como más personal, lo quería enfocar, como que esa era mi línea, yo sabía, lo tenía muy en claro. Y pues le comenté, la fundación realmente pues se encarga de eso, de todo este tratamiento como integral para el paciente oncológico. Entonces, y pues obviamente en fundaciones de bajos recursos, ¿no? Entonces, con ese proyecto dijimos, bueno, ¿por qué no lo aterrizamos en Tijuana, ¿no? En Tijuana no hay, o sea, sí hay bastantes clínicas de cáncer y existen estos, como tratamientos complementarios, pero queríamos hacer como un lugar donde ofreciera a todos, y realmente lo que aquí había poco era el conocimiento y el tratamiento de pacientes con linfedema, que el linfedema es como una secuela que les deja el mismo tratamiento con cáncer o el mismo tumor, por ejemplo, se da mucho en los pacientes que tienen cáncer de mama, que les quitan los ganglios. Entonces, al quitar los ganglios, pues el sistema linfático se ve afectado, y eso genera que se les empiece como a hinchar el bracito, y es muy doloroso para los pacientes. Digo, realmente yo no soy la fisioterapeuta, pero sí lo veía en bastantes pacientes, y este tratamiento está muy mal como, se piensa que se trata de una manera cuando realmente es otra, ¿no? O sea, se desconoce mucho el tratamiento, pues fue lo que venimos a traer aquí a Tijuana. Nos venimos juntas, empezamos el proyecto juntas como Clínica Salvati y con apoyo a Fundación Salvati, ¿no? O sea, de cualquier paciente de bajos recursos, pues ayudábamos, ¿no? Esto mucho pues con fondos mismos tanto de México, o sea, era como un poco dar un poco a la comunidad, y la parte clínica, ¿no? Que pues no había en Tijuana. Sí había muchas clínicas, sí hay muchas clínicas de fisioterapia, muchas clínicas de nutrición, o sea, están todos los servicios, pero pues queríamos hacer esta clínica en conjunto específicamente para paciente con cáncer, y así fue como nace Clínica Salvati Tijuana, que ahí sí me tocó ser directora, más bien en la fundación solo fui nutrióloga, ahí se empezó como, ahí nos inspiró el proyecto para traernos a Tijuana como clínica, y pues teníamos el apoyo hacia la fundación. ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! ¿Y actualmente sigue la clínica en Tijuana o solo la fundación? Actualmente, por ejemplo, lo que se hizo fue, hubo como nos desasociamos, seguimos trabajando, realmente seguimos trabajando juntas, Isabela, Alo y yo, pero ella pues tenía que estar en México. Entonces yo sigo con el proyecto aquí en Tijuana, en donde tengo una clínica para paciente, como un modelo integral para paciente con cáncer,
Se atiende en psicología, se atiende en fisioterapia, fisioterapia oncológica, sí es muy importante mencionar eso, porque pues sí, es diferentes tratamientos, ¿no? Para el paciente con cáncer, y pues nutrición oncológica. Todo esto con el enfoque para apoyar al paciente con cáncer oncológico. Digo, sí, la especialidad o el fuerte es cáncer, pero claro, atendemos de todo tipo de enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? O sea, no es nada más el cáncer, lo abrimos un poquito, lo extendimos un poquito más como a pacientes con síndrome metabólico, con diabetes, pacientes que necesitan fisioterapia. Y este proyecto ya es un proyecto pues mío, lo empecé con clínica y ya después ya es clínica calidad de vida, y que ahorita pues estoy en ese proyecto y muy feliz. Oh, qué bien, qué interesante. Sí, eso de que mencionas de crónico degenerativos, está muy fuerte esa parte, ¿no? A pesar que hay muchos avances médicos, sigue siendo un problema, ¿verdad? O sea, las Sí, enfermedades crónico-degenerativas. Y tú como nutrióloga, ¿qué nos puedes decir al respecto? ¿Es multifactorial o tiene un peso la nutrición? tiene bastante peso la alimentación. Obviamente Ujú, cualquier enfermedad no es nada más un factor, ujú, siempre influyen muchos factores, pero sí pasamos por una como transición epidemiológica, en donde antes la gente se moría de desnutrición, de enfermedades virales, sistemas inmunes comprometidos, y ahorita cambió esa tasa. O sea, ya ahorita la gente se muere más por enfermedades relacionadas a obesidad, diabetes, o son enfermedades crónico-degenerativas que sí va mucho relacionado a lo que nosotros comemos, a nuestro estilo de vida, todo eso, porque son enfermedades que no son inmediatas, se van evolucionando a lo largo del tiempo. Entonces es una enfermedad que evoluciona. No, una persona con diabetes pues no tiene diabetes ahorita y es catastrófico. No, o sea, realmente es una enfermedad que va a evolucionar, y obviamente ya, o sea, ya cuando está muy evolucionado, pues sí tiene daño a otros órganos, que ahí es cuando ya afecta bastante. Pero la alimentación sí juega un papel muy importante en todas estas enfermedades, tanto preventivas como en la misma evolución. ¿Por qué preventivas? ¿No? O sea, sí, hablando de un síndrome metabólico, ¿no? Que ujú. específicamente el síndrome metabólico es como el cúmulo de estas enfermedades: obesidad, hipertensión, diabetes y dislipidemias, ¿no? Cuando estas cuatro se juntan, se llama síndrome metabólico. Entonces, todas estas sí van relacionadas mucho a lo que comemos. Si nosotros tratamos esas enfermedades con puro medicamento, no va a ser un tratamiento efectivo. O sea, tenemos que modificar nuestros hábitos de alimentación, porque si no, la misma enfermedad, pues los mismos medicamentos solamente van generando como resistencia, ¿no? O sea, lo que lo está, como estamos como paliando la enfermedad, Mm, y no estamos hallando o no nos estamos yendo a la raíz de la enfermedad, que seguramente es un exceso de azúcares. O sea, ahorita, Rocío, nuestra vida es muy, tenemos menos tiempo para preparar los alimentos. O sea, ya es como demasiado activa, hay menos calidad de vida, calidad ujú. de tiempo hacia nosotros. Entonces, ¿qué es lo que sacrificamos? Pues eso, hay muchísimo mayor estrés. O sea, ¿qué es lo que sacrificamos? Tiempo que seguramente dedicamos a la preparación de alimentos, por ejemplo, ¿no? O sea, el factor de Mm. estrés donde yo me la paso trabajando todo el día y no más hago una comida al día. Es que yo no sé por qué no sé, por qué subo de peso si solo hago una comida al día. Claramente todo, digo, sí hay muchísima como epigenética detrás de todos estos Ujú. como procesos, pero sí va mucho en relación a lo que nosotros comemos. O sea, nosotros podemos eh, impedir que tengamos esas enfermedades. O sea, si nosotros estamos en sobrepeso, en obesidad, probablemente luego vengan las otras enfermedades. Pero si nosotros empezamos a corregir el peso en base a buenos hábitos, actividad física, pues prevenimos que se presenten diabetes, hipertensión, etcétera. Entonces sí juega un papel muy importante, y es algo que empieza a generar muchísimo más conciencia, la verdad. O sea, sí ya me toca que llegue el paciente, digo, me toca ver diferente Ujú, tipo de población, ¿no? ujú, Y el paciente busca, cuando el paciente busca la atención,
es muchísimo mayor el compromiso. Y si no, digo, obviamente, si es como, bueno, es que me manda el doctor, también se genera ese compromiso, ¿no? Pero con muchísimo más trabajo. Pero sí. Wow, todo un reto, ¿no? Para el estilo de vida actual, la conciencia, las prioridades, los hábitos, la mentalidad. Ahorita que mencionaste que hiciste énfasis en una sola comida, hay una corriente, o no sé si es corriente, o de hecho proviene de dos, he escuchado un médico que habla de eso y cita a dos premios Nobel de medicina sobre el ayuno intermitente. Claro. Entonces, ¿qué nos puedes decir de eso tú desde el punto de vista de nutrición, en tu experiencia? Y dice que si comes 2 comidas al día, o sea, en esa ventana de 8 horas, que es bueno para la salud. Sí. El ayuno intermitente es como un arma de doble filo. Yo lo veo así. Es muy buena toda la evidencia científica que tiene detrás, en donde cuando tú generas un ayuno, estimulas ciertos factores catabólicos en tu cuerpo. Catabólicos me refiero a que tu cuerpo se va a poner en un modo en donde va a empezar a agarrar la energía de reserva. Entonces, eso es bueno, eso pasa en un ayuno. Realmente el ayuno intermitente, o sea, bueno, más bien las guías generales de las recomendaciones generales de nutrición te marca 5 comidas al día. Ahí sí yo difiero un poquito, o sea, realmente es, si tienes hambre, come. Si no tienes hambre, no comas. El chiste es cuál es la selección de los alimentos, ¿no? No es lo mismo que yo como unas papitas a que como una fruta, por ejemplo, ¿no? Exacto. Pero el ayuno intermitente, en base a esto que te estoy diciendo, sí empezó en Estados Unidos. Y si te fijas, los ayunos intermitentes son muy favorables a la comodidad de las personas. Si alguien hace un ayuno intermitente con la convicción de que lo va a hacer solamente por un tiempo definido, va a haber un rebote asegurado, porque sí cambia bastante, sí es muy radical la alimentación. Entonces, yo recomiendo los ayunos intermitentes para pacientes que su condición de trabajo, su condición de vida, su estilo de vida, les favorezcan hacer hacer este ayuno intermitente. Por ejemplo, ¿no? Yo hago un ayuno intermitente no intencionado, en donde yo nunca me acostumbré a cenar y no me da hambre en la cena. Realmente yo soy, bueno, si tengo hambre, como, si no tengo hambre, no como. Pero mi ayuno intermitente es al revés. No sé si te ha tocado o si has hecho alguna vez un ayuno intermitente donde se prohíbe. Sí, lo he hecho. Se prohíbe el desayuno si comes, si cenas, ¿no? Entonces es un poco favorable y cómodo para el paciente donde decir, bueno, me puedo sacrificar el desayuno, pero sí voy a cenar bastante, ¿no? Entonces, sería un ayuno intermitente, más adecuado en donde sacrifiquemos la cena y si tengamos nuestro desayuno y comida, ¿no? Pero realmente pues esta manera de, porque no es una dieta, es una como manera de, es un hábito, es favorable y lo recomiendo para pacientes que sus condiciones lo permitan, sus condiciones de estilo de vida, en donde su horario laboral pues solo le permite comer, tener 2 comidas al día. Ahí sí, porque si va a ser algo que va a tener fecha de caducidad, va a ser algo que efectivamente va a rebotar. O sea, no es algo, o sea, puedes perder 5 o 10 kilos y seguramente lo vas a rebotar. Ok, entonces que ya sea parte, lo hagas a largo plazo, ya, así, continuamente. Exacto. Ok. Y sí, porque ese doctor dice que lo recomienda mucho, pero no, buena observación lo que tú dices, no hace ese énfasis que tú acabas de comentar. Y también hay otra, lo que tú acabas de mencionar de las 5 comidas, hay otra corriente, yo le digo corriente, no sé, o puntos de vista, que dice, 5 comidas es muy específico para cierta población. Y él hace énfasis en población de los deportistas de alto rendimiento, gente que está quemando muchas calorías al día. Pero el resto de los humanos, por decirlo así, no es necesario, porque dice que esa filosofía viene de los antepasados, que ellos caminaban 10, 15 kilómetros, tenían que comer y luego de aquí encontraron un árbol de manzana y así, ¿no? Y dice, viene de nuestros antepasados. Nosotros ya no estamos caminando kilómetros, estamos sentados en el día. Entonces, ¿qué opinas de eso? ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Con esa forma? ¿O cómo?
O sea, realmente las 5 comidas al día fue una recomendación como muy general. Yo lo uso mucho y sí funciona mucho en los pacientes pediátricos. En la población infantil sí hay un desayuno, sí tienen que hacer una colación porque existe un recreo, si nos vamos a un horario normal de escuela, existe una comida, existe otra colación para evitar que estén así como ansiosos y existe una cena formal. Ahí sí se marcan mucho los 5 tiempos de comida y precisamente en pacientes deportivos donde tienen que estar, pero alto rendimiento, ¿no? O sea, el que alto rendimiento. Sí, o sea, el que yo vaya al gym 40 minutos no me hace un atleta de alto rendimiento. No, para nada. ¿Qué digo? Con cuidado, o sea, cuando llevas de la mano el plan de tratamiento, tanto para ayuno intermitente, que eso es muy importante, que no sea nada más como bueno, me cuento las horas y tantas calorías. No, o sea, sí tienes que ir de la mano con algún nutriólogo o algún profesional de la salud, porque pues eso, o sea, tanto como el ayuno intermitente como el paciente deportivo, o sea, el paciente deportivo, perdón, puede entrar a un régimen de ayuno intermitente y no hay problema siempre y cuando vaya como acompañado de alguien con capacidad, con conocimiento. Ah, muy bien. Ah, mira, qué bien eso que dices de los niños, qué bueno que lo comentas, porque yo no había escuchado ese énfasis con el doctor hacia los niños, sino hacía énfasis en los atletas de alto rendimiento. Entonces, totalmente, los niños también son muy hiperactivos, ¿verdad? Y están desarrollándose, obviamente, sí, como lo comentas. A ellos, por ejemplo, sí hay ocasiones donde se tiene que restringir calorías, pero realmente ellos siguen en crecimiento, o sea, no se restringen, sino más bien casi que sus calorías como se ponen en requerimiento normal, vamos a ponerlo así, para que ellos sigan, sigan pues, en crecimiento sin afectar, produciendo la pérdida de peso. Pero sí es diferente el manejo. Muy bien. Nutrición pediátrica, nutrición, enfermedades crónico-degenerativas. En el hospital ahorita, en el hospital excelente donde estoy, pues me toca ver bastante de esto, ¿no? Síndrome metabólico es lo que en prevalencia encontramos muchísimo más. Y pues meramente todo por la misma forma en la que vivimos. Y también estamos muy influidos, Rocío, por todo este Western diet. O sea, aquí la comida es rápida y lo que te encuentras en cada esquina es hamburguesa, es una pizza, son alitas, o sea, este tipo de alimentación, pues sí, nos afecta bastante. Totalmente, lo vemos día a día, ¿no? Y a pesar de que ya traen las calorías y las etiquetas, la gente sigue consumiendo normal. Entonces sí es mucho de mentalidad, ¿no? Y esa parte del consumo de alimentos en cuanto la comida chatarra, ¿tú consideras que nunca deberíamos de comerla o un porcentaje muy bajo con excepciones? ¿O eres de las radicales que dice jamás en la vida, así cero? La comida chatarra al final, fuera de que tiene bastantes calorías, o sea, en muy poca cantidad, si nosotros comparamos 100 calorías de unas papitas a 100 calorías de manzana, estamos viendo que las manzanas son de este tamaño y las papitas son de este tamaño. Ahora, no es solo la cantidad de la dieta, o sea, sí nos aporta bastante calorías, pero es también lo que tiene la comida chatarra, ¿no? Muchos de estos, tanto tienen azúcares simples o tienen también bastante sodio. Si tienen sodio, es como el común denominador en conservador, ¿no? Al final el sodio pues nos hace mal, sabemos que nos hace mal, pero es un conservador, vamos a ponerle saludable. Pero hay otros conservadores también que no son tan buenos. Cualquier alimento procesado, producto enlatado, normalmente tiene este tipo de conservadores. Entonces, por ejemplo, yo que lo veo en los pacientes oncológicos, pues no es que lo prohíbas totalmente. Yo creo que nunca tiene que ser o blanco o negro, siempre hay alguna escala de grises, pero no, si empezamos como a ser un poco más restrictivo, no restrictivo, sino más bien a dirigir el tratamiento no tanto en lo que prohibimos, sino más bien en lo que debemos de aumentar, creo que ahí está el éxito de llevar un buen plan de alimentación, no tanto en el cuántos nos, ya sabes, o sea, porque siempre, ¿qué no puedo comer? Es lo primero que preguntan los pacientes, ¿qué de plano no puedo comer? Y bueno, hay muchas cosas, dice, ¿cómo no puedo comer embutidos? Y bueno, pero hay muchas cosas que sí puedes comer. O sea, entonces no contrarrestamos eso. Mejor es dirigir como
la atención o sea, mis mismos hábitos en todo lo que sí tengo que aumentar, en lo que sí puedo comer, y pues estarlo estimulando más sin preocuparme en todo eso que prohibimos, ¿no? Que al final luego lo prohibido llama más la atención. Entonces, creo Sí, que es va más por, cierto. digo, es una escala de grises. Yo no soy tan estricta de nada de papitas, nada de sabritas, porque si eventualmente se te antoja una, bueno, no pasa nada, pero siempre y cuando respetes una cantidad pequeña, ya tuviste el antojo y listo. O sea, ya no, por una papita que te comas no pasó nada, pero si comes una papita aquí, luego un chocolate allá, y luego, o sea, si son muchos poquitos, ahí sí, ya afecta global a nuestra alimentación del día a día. Y luego también qué tanto estás ingiriendo comida saludable, ¿no? Frutas, Claro, verduras, ese balance, ¿verdad? Me imagino. claro. Otra pregunta, ahorita que dijiste que lo que ves en el Hospital Excel, porque Sí, estás ahí como coordinadora de las dietas, tanto para hospitalizados como consulta externa, ¿verdad? Una pregunta, porque hay personas que salen muy bien en sus análisis todo, ¿no? Los indicadores claves, por decir, sí. los tres Colesterol, colesteroles azúcar, bien, todo, hemoglobina, plaquetas, todo bien, y batallan con el sobrepeso. O sea, dicen, es que estoy bien, todo bien. Y bueno, no sobrepeso que sean así sí, obesas, pero sí. sí a lo mejor 10, 15 kilos o 5 kilos arriba. Sí, al final, digo, son metabolismos diferentes. Sí hay Uh también la -huh. persona flaquita en su mismo peso que va a tener alteraciones en el colesterol, ¿no? O sea, a veces, por ejemplo, hay gente que está en nuestro porcentaje de grasa. No es imposible, pero a veces es el reto, ¿no? O sea, es el reto, el estar en un porcentaje de grasa adecuado. Y muchas personas, o sea, si no somos alguien dedicado como al ejercicio y a la alimentación, probablemente sí tengamos siempre algún exceso de grasa, ¿no? Entonces, este mismo exceso de grasa es el que nos puede producir esta alteración en los laboratorios. ¿Por qué pasa eso? Porque sí, en realidad la obesidad es un factor de riesgo, en donde si yo continúo con estos, o sea, el día de hoy salí bien, pero en 2 años donde yo mantenga este sobrepeso, donde yo aumente de peso, probablemente ya no tenga los mismos resultados, porque la edad, porque la tasa metabólica empieza a bajar. Entonces, ¿qué puede pasar? Que yo sigo aumentando de peso o mantengo el mismo peso, pero ahora sí, en 2 años, lo que hoy yo lo veo como lo que me preguntabas, ¿no? Un paciente con sobrepeso, pero tiene todos sus laboratorios, vamos a llamarle, no sé, glucosa, ácido úrico, colesterol, triglicéridos, los tiene bien. En 2 años probablemente no estén tan bien o hay alteraciones. Por eso la obesidad como tal, el sobrepeso, es un factor de riesgo meramente para todas estas enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, ahorita estás bien, pero en 2, 3 años lo que quieres es mantenerlo bien. Eventualmente, cuando se empiecen a tener alteraciones en esto, la primera indicación es cambiar, antes que cualquier medicamento, es cambiar hábitos para favorecer la pérdida de peso y llegar a un peso saludable. Que al final lo que quieres es perder grasa, no tanto peso, ¿no? Hay deportistas de alto rendimiento en sobrepeso por índice de masa corporal, que es tu peso en relación a tu estatura, y realmente los ves, bueno, yo también quiero estar así de sobrepeso, ¿no? O sea, la pérdida de grasa. Exacto. Eso es buen punto, porque luego hay gente que está obsesionada con la báscula, ¿no? Sí, Y a lo mejor no está midiendo, por eso es bueno ir con los nutriólogos, ¿no? Para decir, a ver, cuánto es tu índice de masa corporal, cuánto es tu músculo y tu grasa, qué es lo que nos hace daño, ¿no? Obviamente la grasa. Lo sí, demás, pues, uy, sí, imagínate para llegar a esos músculos, ahí sí hay mucho trabajo, ¿no? Y mucha sí, disciplina, sí, como dices. me Muy pasa, bien. me pasa mucho en la cocina, Adelante. específicamente ese punto. Se cruza mucho con el peso, se casa mucho con el peso de la báscula cuando, si empezamos a hacer ejercicio, si yo soy alguien que no hace ejercicio y hago 2 semanas de ejercicio, yo voy a ver un aumento de músculo, voy a ver una pérdida de grasa. Vamos a suponer que yo aumenté 2 kilos de músculo y perdí 2 de grasa. La báscula va a quedar igual, o sea, la báscula va a pesar los mismos 60 kilos. Y me Pero qué frustra. padre. Exactamente. A Ajá. mí me va a frustrar si yo solo veo la báscula, porque pues obviamente, oye, pero llevo 2 semanas en el gimnasio, entonces no es solo el peso realmente es un marcador que te ayuda a valorar al paciente, pero sí tienes que analizar la composición corporal,
para que no se frustren si nada más en la báscula no ven cambios y no ven cambios. Excelente. Y luego también en la ropa, ¿no? Es, ay, Claro. me queda igual, pero no, o sea, a lo mejor te queda igual porque el músculo aumentó, ¿no? Claro. Entonces, todos esos puntos. Muy bien. Y la parte de, ahorita que dices del ejercicio, digo, que no es tu especialidad, sabes, Ajá. conoces del ejercicio, pero mi pregunta va al punto de vista de nutrición. Unos dicen, hay que hacer mucho cardio, otros dicen, no, a través del tiempo mejor haz pesas, o sea, o cómo lo ves tú en los resultados con tus pacientes. Realmente, en cómo... lo mejor es estar como alternando. Yo siempre digo, mejor hacer ejercicio el que te favorezca a no hacer nada, ¿no? Entonces, si yo me identifico con pesas y no me identifico con cardio o con ejercicio de fuerza, ¿no? No me identifico con cardio, es preferible que hagas cualquiera de los dos. Hay unos, o sea, por ejemplo, el cardio, el ejercicio aeróbico, ayuda mucho como a la circulación. Sí ayuda bastante para favorecer la quema de grasa específicamente, pero tiene que pasar muchísimo mayor tiempo para que yo utilice la grasa como reserva. Entonces, bueno, la reserva de grasa como energía, perdón. Entonces, cuando nosotros combinamos un poco de cardio y un poco de fuerza, la fuerza tiene que pasar menos tiempo, o sea, para que yo utilice la energía, ¿no? Es muchísimo más pesado el ejercicio anaeróbico, pero sí va a estimular en general, perdemos más cantidad de grasa cuando hacemos cardio, pero es en un mayor de tiempo. Entonces, en proporción perdemos menos grasa cuando hacemos pesas, pero es en menor tiempo. Si yo hago 1 hora de pesas, va a ser lo mismo que si yo hago, no sé, 30 minutos de cardio. Entonces, si se puede combinarlos ambos, pues muchísimo mejor, ¿no? Que ahorita hay muchísimo ejercicio funcional y la verdad esto nos apoyamos bastante con los entrenadores físicos, donde se hacen ejercicios funcionales para estar trabajando ambos, o sea, tanto cardio, tanto la parte aeróbica como anaeróbica del ejercicio. ¡Qué bien! Y como dices, la cosa es siempre tener una rutina y estar en el movimiento, ¿no? Así es, así es. Sí, eso nos va a ayudar. Muy bien. A favorecer todo, tanto mejorar hábitos, mejorar circulación, pues favorecer pérdidas de peso. Al final lo que hace también es pues síntesis de músculo, ¿no? O sea, también para los pacientes, ¿no? Que no necesariamente quieren perder peso, quieren cambiar composición corporal, pues sí es importante el ejercicio. Y aparte, ahorita hacen mucho énfasis en la salud mental, ¿verdad, Keiko? O sea, han estado haciendo haz ejercicio para que tu salud mental esté también, claro, esa parte equilibrada. Y hablando de salud mental, ¿qué nos puedes comentar? He escuchado algunos estudios que han hecho sobre el cacao, que ayuda mucho a la parte del cerebro y que es un antioxidante también. Pero el cacao puro, no el chocolate. Ajá, el cacao puro, sí, de hecho se han hecho bastante, una maestra allá en México que hace bastantes estudios, yo creo que está muy avanzado con los estudios que se hacen en el cacao, ayuda bastante como, al final el cacao sabemos que es grasa, y nuestro, ¿cómo se llama? Grasa me refiero a que, o sea, sí es un antioxidante, pero es alimento para el cerebro, nuestro cerebro está compuesto mayormente de grasa. Entonces sí se ha visto mucho relacionado en términos de agilización de memoria, por ejemplo, y también sí a todo como salud mental. A mí me ayuda, yo lo utilizo más, yo la verdad siempre casi lo meto en mis recomendaciones, en mis planes nutricionales, porque es un alimento, como dices, es antioxidantes, tiene picatequinas y es un antioxidante que me ayuda bastante, pues como tal, ¿no? Su mismo nombre lo dice, a controlar radicales libres, me ayuda como prevención y ayuda bastante también para la ansiedad. O sea, sí hay esta cierta parte que va relacionada aquí a la salud mental, ¿no? Hay cierta parte del cacao que ayuda a disminuir la ansiedad, ¿no? Y se han hecho muchos estudios en donde sí específicamente, pues sí lo impulsan mucho. Yo lo impulso bastante. Sí, lo que se recomienda, los estudios que se han hecho es que sea mayor al 70% de cacao, eso sí. O sea, no vamos a decir marcas, ¿no? Pero no es un chocolate que compras aquí en los que están abajo del cajero, ¿no? Esas marcas no, sino más bien con una etiqueta donde
en donde venga un mayor al 70% de cacao, que están muy accesibles. Ya ahorita ya los tenemos muy accesibles también, o sea, en todas las cajas súperes, o sea, ya está más accesible a nosotros. Perfecto, qué interesante que tú estás enterada, digo, obviamente estás muy informada de esto y lo estás pasando a tus pacientes. Yo lo empecé a tomar desde que escuché, yo lo consigo en polvo, en Tijuana hay varios lugares donde los puedes conseguir, pero cuando he ido a Cancún y así allá lo venden así en polvo, entonces siempre donde voy ando comprando. Y este médico lo que recomendó, no sé qué opinas, después escuché que es el famoso moca, pero él dice, yo lo hago pongo mi porción de café con cacao y luego ya canela en este caso, y así me lo tomo. A veces solo, pero porque él encontró los beneficios del café y la mezcla del cacao sí te ayuda. Y sí, me han ayudado. A veces sí, una pura bebida de cacao. Sí, está bien también esta parte, combinarlo. Sí. O sea, al final se potencializa un poco y la cafeína también es otro alimento funcional, vamos a ponerle así, ¿no? O sea, la cafeína de hecho es tiene uno de los antioxidantes pues también muchísimo más poderosos, entonces sí ayuda bastante el combinar café con epicatequinas, perdón, el cacao. Por ejemplo, la canela también tiene bastantes antioxidantes, entonces pues ya estamos como concentrando, haciendo un suplemento alimenticio, vamos a ponerlo así, en una bebida rica, ¿no? Súper, y en la mañana, ¿no? Ajá. Bueno, yo lo hago en la mañana. Sí, así como... O en la tarde si estoy cansada. Ajá. Sí, y te va a dar muchísimo más energía. Ahora, no, siempre puntualizo como la recomendación, por ejemplo, de lo del cacao, ¿no? O sea, el cacao al final es muy bueno, tiene bastantes beneficios, pero sigue siendo irritante. Entonces, habrá pacientes que no lo van a poder comer, no lo van a poder tomar. Sí hay tratados del mismo cacao ya cuando lo venden en suplemento que puedes incluir, pero al final el cacao es antioxidante, es muy bueno, ayuda para la memoria, para la salud mental, para la ansiedad, pero sigue siendo irritante, ¿no? Por ejemplo, la cafeína, pues también, yo la recomiendo bastante. Obviamente hay pacientes que sí no se las puedo recomendar. Yo soy amante del café, entonces pues también siempre soy pro cafeína, pero siempre y cuando en ciertos pacientes, no puedo generalizarlo para todos. No, totalmente. Por ejemplo, conozco una persona que tiene problemas de taquicardia, entonces de cero, ¿no? Todos esos productos. Entonces sí, pero en general, si puedes tomarlo, pues adelante, ¿verdad? Sí. Y eso ¿qué nos puedes decir de los alimentos llamados superfood o las supercomidas que siempre, entre ellos escuché que era hasta la zanahoria? Hay una lista, ¿no? Que son, ¿qué nos puedes decir al respecto? Pero cuando escuché la zanahoria dije, wow, lo que siempre nos han dado desde niños, que es una de la lista. Sí, ahorita hay mucho como hincapié en este tipo de alimentos. Los superfoods, se catalogan superfoods, por ejemplo, a todo alimento que pueda aportar algún beneficio. Realmente todos los alimentos nos aportan nutrientes. Algunos tienen más nutrientes malos, vamos a ponerlo así, como grasas saturadas, azúcares simples, y hay otros que tienen nutrientes que aportan beneficios como vitaminas, minerales. Por ejemplo, la zanahoria tiene bastante caroteno, y el caroteno pues nos ayuda para la vista. Siempre lo catalogo como los superfoods, por ejemplo. Sí hay muchísimo ruido en cuanto a superfoods y alimentos funcionales, vamos a ponerlo como van dentro del mismo, o sea, es lo mismo, ¿no? Estos alimentos causan varios beneficios a la salud, y es bueno integrarlos en nuestra alimentación. O sea, hay dosis específicas de cada vitamina, pero realmente cuando nosotros incorporamos una alimentación alta en frutas y verduras, donde casi el 50% de nuestra alimentación incluye toda la gama de colores de frutas y verduras, estamos agarrando diferentes vitaminas, diferentes minerales y diferentes antioxidantes. El antioxidante le da como cierto color, o sea, los carotenos, por ejemplo, son los naranjas, los polifenoles los encontramos en los verdes, las antocianinas en los rojos, o sea, son ciertas características que tienen en cuanto al color, ¿no? Pero sí nos van a aportar ahí unos que tienen más como
capacidad, propiedades antioxidantes, hay otros que son como más para la circulación, o sea, la verdad tienen diferentes denominaciones y actúan en sitios diferentes de nuestro cuerpo. Pero ¿cuál es la recomendación? Que sí, aumentemos todo este tipo de alimentos hasta un 50-60% de nuestra alimentación. Qué rico. Ahorita que dijiste los colores, dije, ay, qué bonito se ve, ¿no? Cuando estás comiendo de diferentes Sí, verduras. visualmente ves Sí, el tiene colores y la verdad sí se antoja bastante. O sea, es algo que no estamos acostumbrados. O sea, por ejemplo, exacto. batallo luego yo mucho con los pacientes en el desayuno integrar algo de verduras. No es como, bueno, pero es que estoy acostumbrado como, no sé, chilaquiles o burritos o vamos a poner algo más sencillo, ¿no? Tacos de frijoles. O sea, que no están mal, pero no estamos acostumbrados también como a una alimentación un poquito más balanceada en donde integremos un poco más de fruta, un poco más de verduras, o sea, me batallo más en el desayuno, ¿no? Con los pacientes por el tipo, por la población, somos mexicanos, nos gustan los chilaquiles, o sea, ese tipo de comidas. Entonces, pues la idea es esto, o sea, sí incorporarlo en cada tiempo de comida, sea uno, sea dos, sea tres, cinco, los tiempos de comida que hagamos, pero sí estar incluyendo estos alimentos. Sí, pero a lo mejor huevo con una verdura, ¿verdad? Y ya tienes. Y aunque te ponga chilaquiles a un lado, ¿no? O frijoles. Ajá, sí, Entonces ya hiciste. no están, Palomita. no están prohibidos los chilaquiles, son muy buenos alimentos, pero que no sea toda ahí sí le tomamos un poco más de importancia a la cantidad, ¿no? Está bien chilaquiles, pero bueno, no es todo el plato de chilaquiles, sino es meramente una guarnición, ¿no? Súper. Y así no como dices, ya no voy a comer, sino vas a disminuir, ¿no? Las porciones Así, en este caso. así. Muy bien. Y la parte de la carne, ¿qué has encontrado sobre si repercute o no en desarrollar cáncer? O ¿qué nos ibas a decir? Ok, las carnes rojas tienen un tipo de cierto de grasa saturada. En sí, el contenido de grasa es mayor, obviamente, que otro tipo de carnes que son un poco magras. Por ejemplo, te la voy a comparar con un salmón, ¿no? La grasa que tiene el salmón tiene bastante omega 3 y son grasas muy buenas, ¿no? Entonces, obviamente, a mayor salmón, pues obviamente mayor propiedades en la misma comida. Las carnes rojas, de hecho yo no las satanizo tanto, sí hay ciertos tipos de tumores en donde sí tienes que erradicar las carnes rojas meramente preventivas, ¿no? O sea, siempre hay fases de tratamiento, fases en la nutrición, o sea, cuando el paciente tiene cáncer, o sea, yo los divido como en 3 fases, ¿no? El antes, el durante y el después. La alimentación antes de cáncer, que es meramente preventiva, es muy diferente a la alimentación durante cáncer, ¿ok? Porque puede ser que en el mismo, o sea, un síndrome paraneoplásico que normalmente, así se le llama, ¿no? Normalmente acompaña el cáncer, es la anemia, por ejemplo. Entonces, hay alimentos que nos ayudan bastante para contrarrestar la anemia, dentro de ellos las carnes rojas. Entonces, durante tratamiento sí podemos comer carnes rojas. Antes de tratamiento y me refiero a como una manera preventiva, un paciente que tiene antecedentes, por ejemplo, lo recomendable sería empezar a disminuir o quitar carnes rojas. Yo siempre recomiendo en cuanto a la proteína, ¿no? La proteína no nos hace daño, lo que nos hace daño es la grasa que trae, ¿no? Entonces, de preferencia cuando nosotros comamos carnes rojas, que no predomine en la semana, o sea, que no sea de los 7 días de la semana que 4 sean carnes rojas, no. Si lo podemos limitar a 1, máximo 2, pero 1 sería lo ideal, de carnes rojas. Y cuando nosotros comamos la carne roja, que sea magra, o sea, que nosotros la veamos totalmente roja, que sea el músculo, ¿no? Que no esté como marmoleada, que no tenga como los cueritos en las esquinas, todo eso es lo que nos hace daño verdaderamente de la carne. Entonces, sí es un dependiendo de qué paciente es, si se quita o no carnes rojas, pero como manera preventiva, lo ideal sí sería, pues, no comerlas, ¿no? O sea, por ejemplo... Cero, o una vez, perdón. Una vez. Cero o una vez. Una vez a la semana. Okay. Exactamente. Hay tumores como, bueno, hay tipos de cáncer como cáncer gástrico, cáncer de colon, que sí va mucho relacionado al consumo de carnes rojas. Entonces, si hay factores heredofamiliares, pues sí lo recomendable sería que no tengo la enfermedad, vamos a tratar de evitar las carnes rojas, ¿no?
a lo mejor menos, ¿no? Una vez al mes, ese tipo de personas. Ah, Exactamente. mira, qué bien, porque lo mejor es preventivo, ¿no? Porque ya Sí, después la situación se vuelve más complicada, ¿no? Lo que estás mencionando. sí, sí, Muy sí. bien. Ujú. Y la parte de los productos que tomas como suplementos, Sí. ¿qué opinas? Vitaminas y todo eso que hay ahorita de... Todos los suplementos, la verdad, con Ujú. que vayan con el visto bueno de algún nutriólogo o de algún, bueno, de tu mismo nutriólogo y de tu mismo médico, van a ser, van a ocasionar beneficios, ¿no? Y multivitamínico, te digo, te puedo decir una recomendación como general, más cada quien obviamente es diferente, ¿no? O sea, habrá quienes tengan deficiencia de tal vitamina, entonces se tengan que suplementar. Realmente digo, una alta fuente de vitaminas y minerales la tienen los mismos alimentos. Si nosotros tenemos una dieta balanceada, no vamos a necesitar como tal un multivitamínico. Yo los multivitamínicos los recomiendo uno específicamente que sea como una vitamina en específico por si hay alguna deficiencia, pero o si hay algún caso como de desnutrición donde se sabe que no está comiendo bien el paciente, entonces un multivitamínico pues sí puede ayudarnos a completarlo, pero realmente ese suplemento pues tiene cantidades enormes o sea, sobrepasan los requerimientos, las ingestas diarias de la misma vitamina, ¿no? Supongamos que yo necesito 10 gramos de vitamina B, todo Ujú. multivitamínico me va a dar como 1000, ¿no? Entonces sí sobrepasa bastante, es de preferencia como catalogar cada deficiencia que tenemos. Si tenemos de B, vamos a suplementar la vitamina B. Si tenemos deficiencia de hierro, pues solo suplementar hierro. ¿Okay? Y digo, obviamente con la misma alimentación también se puede corregir eso, ¿no? Esos son con los multivitamínicos, pero realmente pues sí, ahorita hay muchísima cantidad de suplementos. No es como los medicamentos que están regulados, ¿no? En qué tanto me tengo que tomar o quién puede tomar esto. O sea, realmente todo suplemento que nosotros tomemos, lo más recomendable es no seguir las recomendaciones de la revista o de la vecina o de la prima, ¿no? Me pasó un caso pues conocido, ¿no? O sea, conocido que se le recomendó para quemar grasa gel antibacterial. Y bueno, la paciente está en muy malas condiciones, o sea, terminó en tubo porque estuvo tomando gel antibacterial para perder peso. Y esa paciente pues realmente ahorita está en muy malas condiciones. Entonces, es, Ay, son recomendaciones que no podemos tomar a la ligera, ¿no? O sea, no porque me diga que me aporte beneficios, yo lo puedo comer. O sea, realmente un suplemento no es el candidato para todos. Entonces sí tenemos que corroborar todos los suplementos con nuestro médico, con nuestro nutriólogo, para que sepamos, me pasa algo, ya hay cantidad enorme, ¿no? Me pasa algo, oye, es que escuché de este suplemento, ¿no? Ah, no sé, ahorita mismo te lo investigo. Y ya investigo el mecanismo de acción, porque realmente ese suplemento, tiene hasta otro nombre, hasta otro nombre, otro idioma, ¿no? Entonces ya lo investigo, ya veo el mecanismo de acción. Ah, ok, veo si hace daño o no hace daño, ya sé si recomendarlo o no recomendarlo específicamente para ese paciente. Si le dice que es para el sueño y él lo está tomando como para, no sé, para la circulación, pues ya le haré conocer, ¿no? Pero sí nos pasa eso, ¿eh? Yo creo que a todos los nutrólogos no conocemos del 1 al 1000 todos los suplementos, pero sí conocemos su mecanismo y él sí puede hacer daño, sí no puede hacer daño. Entonces, sí recomiendo que ningún suplemento sea tomado a la ligera, que todo sea corroborado por médico o por nutriólogo. muy bien, porque lo que te argumentan ciertos médicos o ciertos nutriólogos, pero como dices, hay que saber, hay que personalizarlos, ¿no? Es Sí, que con el tiempo el cuerpo no va produciendo ciertas cosas o que no comes los suficientes alimentos tan seguidos, o sea, no tanto como frutas y verduras, sino como, por ejemplo, el salmón, no, sí, tendrías que comer 1 kilo para que te dé suficiente omega, o sea, ese tipo de ok. aspectos, que a través del tiempo el cuerpo se vuelve más, vas perdiendo, es lo que te argumentan, y luego ya salen unos que te dicen que hay toda una serie detrás de esos, ¿cómo se dice? Bueno, no son medicamentos, Suplementos, ajá. suplementos
que hay toda una serie de científicos que dicen que se van a nutrir la cédula. Hay una marca por ahí, ¿no? Que dice, todo lo que tomas va a la cédula. Y eso hace también que sean antioxidantes, entonces, o antienvejecimiento. Esa parte, sí hay O sea, sustento científico o no. Sí, en todos los suplementos, digo, es que si pudiéramos mencionar ahorita todos los suplementos, no podemos, o sea, es una lista enorme de suplementos y de cada suplemento, vamos a suponerle vitamina B, yo tengo 10,000 marcas, ¿no? Y 10,000 componentes, entonces no sabría decirte cuál no específicamente, nada más es como con cada etiqueta, ver qué es lo que aporta. Ahora, sí, se vende así. El suplemento alimenticio, yo les digo más bien complementos alimenticios, en donde la alimentación por sí sola deberíamos de hacerla favorecedora para que nos aporte todo lo que necesitamos. Sí hay ocasiones, yo los utilizo bastante, en donde necesitamos complementar esa alimentación porque hay deficiencia, porque estoy viendo que aquí me está fallando, entonces puede ser que el magnesio me ayude, o sea, como que hay ciertas cosas que es bueno que me voy a apoyar con un suplemento, pero es más bien como complemento a tu misma alimentación. Si yo quiero suplementar, vuelvo a lo mismo, ¿no? Vitamina B, pero no enriquezco mi alimentación con vitamina B, pues nada más estoy, comprando un suplemento pues que realmente me está cubriendo algo que yo puedo cubrir con la misma alimentación, ¿no? Pero primero siempre es complementar la alimentación, hacer una alimentación rica en esa deficiencia o en ese nutriente que tú quieres mostrar el beneficio y pues sí apoyarte con los suplementos, pero sí, lo que me mencionabas de que el cuerpo como tal es la biodisponibilidad del mismo alimento y del mismo suplemento, ¿no? Yo me como tantos gramos de magnesio y solo, ¿cómo se llama? Solo voy a absorber el 60% porque los jugos gástricos, por la absorción de los nutrientes, no se absorbe todo. Por eso dicen que los suplementos van directamente a la célula, ¿no? Pero realmente hay cosas que no necesitamos, o sea, no necesitamos en su 100%, te digo, los multivitamínicos, pues sí tienen cantidades enormes de vitaminas que al final, ¿quién las procesa? El hígado, ¿no? Entonces, estamos hablando de que el hígado está acostumbrado a procesar tantos gramos o miligramos, y si le estamos constantemente cargando este tipo de nutrientes, pues sí, al final el hígado también se satura. Ok, hay que tener cuidado por ese lado. Muy Exactamente. bien. ¿Y qué nos dices de los granos? O sea, o no se le llama granos, todo lo que son las nueces. Ok, como las oleaginosas. Sí, las semillas. O sea, sí son muy buenas, igual lo mismo, ¿no? Todo en exceso es malo. Al final tenemos que saber que estos son grasas con proteína, pero son grasas al final. O sea, si yo quiero ver en mi cuerpo, por ejemplo, tienen bastantes omegas, las nueces tienen bastante vitaminas liposolubles como vitamina A, D, K, pero ¿cómo se llama? Al final, si yo como esto como si fueran papitas, pues es grasa y puede ser, por ejemplo, no sé, que me empiece a afectar en la piel, en donde me puedan salir un poco más de granos, o sea, se ve mucho en los pacientes, ¿no? Entonces, es unas por otras. Sí está bien consumirlas, más hay que saber que son grasas con proteínas, no porque sean nueces, no nos van a, es un alimento saludable y podemos comerlo libre, ¿no? O sea, sino simplemente hay que sí también tener consideración en qué cantidad estamos comiendo de esos alimentos. Ah, ok, por eso te dicen que con moderación, o sea, las almendras también. Exactamente. Las almendras, he escuchado cosas buenas y algunas que dicen que las debes de dejar de consumir. Por ejemplo, las personas que tienden que traen como antecedentes para que que desarrollen cáncer de mama. Había escuchado, pero que también son buenas para el cerebro. Y si una vez yo estaba muy cansada, estaba revisando una información en la tarde, me comí unas almendras y parece que me tomé un café, me admiró, me despertó así. Entonces, tiene como, ¿qué nos dices al respecto? Hay propiedades para algunas cosas y como te explicaba el café, ¿no? O sea, el café es muy buen antioxidante, pero es irritante, o lo mismo con el chocolate, ¿no? Con el cacao específicamente. Entonces, lo mismo con la almendra. A la almendra se le atribuye ahí sí difiero, ¿no? El que sea pro cáncer específicamente lo dicen
para cáncer de tipo hormonales, cáncer de mama, cáncer de ovario, perdón, o en el caso de los hombres sería como cáncer de próstata, ¿no? Este tipo de cánceres son derivados como de factores, bueno, un factor de riesgo, porque sabemos que es multifactorial, es las grasas, el exceso de grasa en el cuerpo. Entonces, como las almendras, pues son grasa, te digo que al final son grasas buenas. ¿Qué es lo que pasa en nuestra dieta, no? Yo como una alimentación de hot dogs, hamburguesa, vamos a ponerle tamales, donde mi alimentación es muy grasosa, capeados, empanizados. Mi alimentación es alta en grasa y aparte tengo estas como las almendras. Entonces, sí son grasas buenas, pero yo también estoy comiendo una alimentación con grasas malas, ¿no? Grasas saturadas, vamos a ponerle así. Entonces, no es que las almendras, o sea, las almendras porque tienen grasa, van a decir como, bueno, pues las grasas estimulan los factores hormonales, o sea, las hormonas, perdón, vienen de las grasas y esos factores tumorales se producen de estas hormonas, entonces, no va tanto de las almendras, sino más bien del exceso de las grasas que tenemos en nuestro cuerpo. Pero la almendra como tal es un alimento funcional, o sea, sí ayuda bastante. Si en una alimentación alta en grasa y aparte almendras, pues prefiero que se quiten las grasas saturadas a las almendras. Ah, súper. Como esta vez que a mí me pasó que traía yo como snack y dije, voy a ir por un café y en lo que fui me las comí, me impresionó. Sí, ¿verdad? Sí ayudan para directo a muchas funciones, ¿no? En este caso cognitivas, no sé, me sorprendió. Muy bien. Y ya para ir cerrando la entrevista, está muy interesante porque nos estás hablando de puntos claves, ¿verdad? De todo lo que debemos de considerar. Eso que dicen del gluten, que hay personas que les hace daño, que no lo deberíamos de consumir. ¿Qué nos dicen? ¿Que viene la harina o cómo está? El gluten es algo, que viene en la harina, en el grupo de los carbohidratos. La verdad, el gluten es muy satanizado, o sea, realmente los intolerantes al gluten son pocos, o sea, si no eres intolerante al gluten, puedes comer gluten, o sea, el que sea gluten free no significa que sea saludable, ¿no? O sea, no tengo que comprar productos que no necesito. Los celíacos, se le llama la enfermedad celíaca, son estos intolerantes al gluten, en donde ellos sí consumen gluten y es un malestar inmediato, pues. Y todos los demás pacientes nos tenemos que hacer pruebas específicas para identificar si somos enfermos celíacos, pero realmente yo no voy en contra del gluten. Sí, una dieta alta en harinas nos puede inflamar, pero no es precisamente por el gluten, sino más bien es por el exceso también de harinas que estamos consumiendo. Entonces, pues sí, al final el carbohidrato se tiende a fermentar, sí puede causarnos esta inflamación, pero si no somos enfermos celíacos, si no tenemos celiaquía, no tenemos por qué limitar el gluten, ¿no? O sea, también no es cartera verde, o sea, como, bueno, ya, entonces sí lo puedo comer, ¿no? Pero no hay que tener tanto cuidado, ¿no? Porque luego, pues sí gastamos muchas cosas innecesarias, ¿no? Es que tengo mi pan gluten free, bueno, ¿y eres celíaco? Pues no, ¿no? Nomás porque dices, el gluten es malo. Exactamente. Y la parte de también se está muy de moda eso de los masajes linfáticos, de reductivos. ¿Qué opinas de esto? Pues lo que te hacen es movilizar un poco, ni siquiera movilizar, no es como que agarran la grasa y la ponen acá, ¿no? Realmente, o sea, es como si te estuvieran haciendo, te meten un poco, los masajes te meten un poco de calor y al final el mismo calor sí tiende como a movilizar un poco, no sé cómo explicarlo, o sea, hacen un poco de termogénesis en nuestro cuerpo. Y eso genera una poca reducción de grasa, pero temporal, o sea, no es algo definitivo, ¿no? En donde yo con masajes me voy a reducir de talla 8 a talla 2, o sea, no, porque si no hago correcciones, pues no. O sea, se puede complementar con la alimentación, sí, pero realmente no es como lo más no, por sí solo no pudiera llegar a hacer eso. ¿Por qué? Porque pues, nosotros estamos generando adipocitos con lo que vamos alimentándonos, ¿no? Entonces,
está bien, ya reduje uno, pero bueno, ya formé otros más porque nuestra alimentación sigue siendo alta en azúcares, alta en grasas, que al final el exceso de azúcar se convierte en grasa, entonces, digo, no es que no lo podamos hacer, sino simplemente hay que verlo como más integral, ¿no? Un poco más complementario a la misma alimentación que debemos de llevar. Ah, ok, porque por ahí había escuchado que había un médico que había escrito un libro sobre todo el sistema linfático, entonces que decía que por lo menos hacerlo como limpieza, como depuración. Por eso, El sistema linfático, pues es eso, es veramente como un drenaje de nuestro cuerpo. En los ganglios, ahí nosotros estamos acumulando basura, o sea, los masajes linfáticos, se llaman drenajes linfáticos, más bien. Por ejemplo, se utilizan mucho en estos pacientes con linfedema, en donde son ciertos puntos claves, o sea, desconozco cómo está ubicado, pero sí ayuda bastante a movilizar vamos a ponerle como un tráfico, ¿no? Un viaducto en Ciudad de México, no sé. Si hay mucho tráfico, el sistema linfático está atorado, ¿no? Entonces necesitamos movilizarlos. Estamos un agente de tránsito que empiece como a canalizar los carros para acá, carros para allá. Eso hacen estos drenajes linfáticos, ¿no? Entonces al final, pues sí ayuda bastante, o sea, pero pues no es nada más, no es en sí nada más para la reducción de peso, sino más bien es a todo el sistema linfático al que va a ayudar. Ah, ok, por eso dices que es integral, pues cuidar tu alimentación, como nos lo acabas de decir, hacer ejercicio y eso te va a dar una ayuda. Muy bien. Y la parte de las frutas, porque dicen, no comas malos mangos, o sea, como que ciertas frutas las satanizan y no otras. Ajá. ¿Qué opinas? No, realmente las frutas, bueno, a ver, las frutas nos aportan sí vitaminas, sí minerales y sí nos aportan azúcares, ¿no? De todas maneras, es un azúcar natural, ¿no? Es lo que dicen, ¿no? Yo siempre digo, lo natural no es sinónimo de lo saludable, pero de todas maneras las frutas, por ejemplo, ahí sí específicamente por lo que nos aporta, que son carbohidratos y son azúcares, lo que tenemos que checar no es tanto o sea, es más bien el índice glicémico de los alimentos, ¿ok? No la cantidad de azúcar. Si yo soy una persona que metaboliza bien los azúcares, no tengo por qué restringir ciertas frutas, específicamente el plátano, el mango, que son los que más se les atribuye que tienen más azúcar. Realmente, si yo no tengo diabetes, yo los puedo consumir sin ningún problema. Estas frutas tienen un alto índice glicémico, entonces yo los absorbo al 100%. Los de bajo índice glicémico son los que tienen más fibra y esos son los que un paciente diabético puede comer, ¿no? Vamos a ponerle de mejor calidad porque tienen más fibra, pero no son malos, o sea, el plátano aporta potasio, o sea, sí va a aportar bastante vitamina K, o sea, sí aporta bastantes cosas que nos ayudan. Entonces, no es que no lo podamos comer, sino simplemente igual, ¿no? O sea, ver, si tengo diabético, pues probablemente no pueda comer plátano o tenga que hacer alguna combinación como de proteína para que yo pueda consumirlo, ¿no? Pero eso es como ya un poquito más específico, solamente pues sí, o sea, satanizamos a las frutas que tienen mucho azúcar cuando realmente las puedo metabolizar súper bien y no hay problema. Ahorita que estabas explicando eso de una manera muy clara, me vino a la mente que dijiste personas con diabetes, vino a la mente una Coca-Cola, ¿no? O sea que yo creo que, o cuál es la situación de la diabetes, a veces de tantas sodas o de tantas galletas que a través de los años la gente desarrolla diabetes, ¿no? Sí. Entonces, imagínate, cero no, Coca-Colas y mangos o, ¿no? O sandía, pues no hubieran llegado a eso. ¿O qué? O sea, hay gente que, por ejemplo, me dice, es que sacrifico el plátano, el mango, porque tiene mucho azúcar, pero están acompañando su comida con un refresco, ¿no? O sea, ahí sí las bebidas azucaradas, pues no nos van a aportar mucho beneficio. Realmente siempre se les extrae la fibra, son nuestro cuerpo como que no alcanza, nuestro cuerpo no alcanza a registrar que estamos consumiendo azúcares cuando van en consumo líquido, ¿no? En bebidas líquidas. Entonces, sí, de plano, o sea, sí es una recomendación de cabecera, ¿no? El que se reduzcan considerablemente las bebidas azucaradas, todos los jugos industrializados, refrescos, todo lo que nos aporta azúcar, aparte de que tiene bastante conservador, pues sí tratar de reducirlos, ¿no? Pero luego satanizamos a las frutas y no estamos
corrigiendo como eso, ¿no? O sea, no puedo comer plátano, bueno, primero déjame el refresco y ya después luego hablamos del plátano, ¿no? Pero sí, o sea, sí hay que tratar, sí de cabecera hay que tratar de reducir considerablemente todas estas bebidas azucaradas. Muy bien. ¿Y qué nos puedes comentar de la clínica? ¿Cómo es la dinámica? ¿Cómo ha sido tu experiencia de atender estas personas, como dices, antes, durante y después? Pues realmente, digo, yo la población que más veo son pacientes con cáncer. Me gusta mucho atender esta población porque precisamente hay mucho mito y hay mucho mito detrás de la alimentación con cáncer y hay mucho como, se lucra mucho con el paciente, con la alimentación en el paciente con cáncer, ¿no? En donde sí me llegan con suplementos de 30, 40 mil pesos y es que fue la cura, ¿no? Y no, realmente no, o sea, cuando vienen erróneamente como dirigidos los pacientes, como creyendo que un alimento específicamente les va a ser el que les va a curar. No, al final la alimentación juega en los pacientes con cáncer juega un papel muy importante antes, durante y después, y en la evolución de la enfermedad. Entonces, sí tenemos que hacer cambios, pero sí es importante como, y me gusta mucho como tratar este tipo de cosas porque sí, pues me toca ahorrarles también bastante dinero en que se gastan en suplementos, o sea, es nada más como esa corrección. Y he visto que estos pacientes son muy dedicados a eso, ¿no? O sea, a su misma alimentación, cuando verdaderamente el medicamento no lo pueden controlar, es muy bonito ver cuando ellos pueden hacer algo por ellos mismos, porque pues al final se empieza a limitar un poco las capacidades de muchas otras actividades, pero la alimentación es algo que ellos sí pueden, o sea, sí pueden hacer por sí mismos, es algo que se regalan a ellos. Entonces es bonito ver cuando hacen estos cambios y les va muy bien en el tratamiento, en el curso de la enfermedad, ¿no? Wow. Digo, también como cualquier otro paciente con enfermedades crónico-degenerativas, se canaliza de manera integral, ¿no? O sea, sí es importante ver eso, o sea, que no es solo la alimentación lo que estamos viendo, sino más bien un modelo integral, donde si hay un factor psicológico o sea, factor emocional, yo no puedo seguir adelante con la alimentación o me va a limitar, o sea, va a haber cierta limitante, no va a haber objetivos óptimos, entonces se tiene que complementar todo, tanto fisioterapia como lo emocional, como lo espiritual, como todo la alimentación, o sea, lo nutricional, para que el paciente lleve su enfermedad, porque es algo con lo que vive, ¿no? No es algo que se niega, o sea, es algo con lo que va a vivir, específicamente crónicos degenerativos, ¿no? Y dentro de ellos también cáncer. Son algo con los que, son enfermedades que lo van a acompañar, entonces sí es importante aterrizar todos los ángulos, que no nada más sea el mismo medicamento el que vaya dirigiendo nuestra enfermedad, sino más bien todos los ámbitos de nuestra vida tienen que estar alineados para favorecer a que me vaya bien en esa enfermedad, ¿no? Entonces, la dinámica es eso, o sea, que no solo se vea, pues que no solo se vea como la medicina como lo único que se puede hacer, ¿no? Sino más bien la medicina complementada con este modelo integral. Un modelo integral, pues le va a ir muchísimo mejor al paciente también, o sea, en el control de medicamentos, en todo, en la evolución de la enfermedad. Interesante, porque pues paralelo a eso, pues hay todo alrededor del paciente, ¿no? O sea, diferentes roles, ¿no? Su vida Claro. profesional, su familia. Entonces me imagino que ustedes, bueno, no me imagino, ustedes forman una parte relevante en el acompañamiento, ¿no? Como lo acabas de decir, integral, porque pues al final del día somos seres humanos y qué importante que tengan ese apoyo de parte de profesionales como ustedes, qué interesante. Y me llama la atención lo que dijiste hace un momento, antes, eso considero que es bien importante, ¿no? O sea, que la población estemos conscientes de la prevención. ¿Cómo le Claro. hacen ahí? Para concientizar, para enseñar, ¿cómo lo realizan? Digo, el antes ayuda bastante como todo este tipo de herramientas, ¿no? Este tipo de talleres, de podcast, como estos, el que te prenda el poquito y decir, bueno, no estoy enfermo, pero ¿para qué esperarme a enfermarme para yo tomar cartas sobre el asunto, ¿no? O sea, no voy a esperar a que me dé un cáncer, a que me dé diabetes, a que me
me diagnostiquen algo para yo verdaderamente hacer cambios. Eso es algo que se promueve bastante. Si nosotros estamos saludables, no tenemos alguna enfermedad, pues hay que mantenernos saludables, y eso es algo que no es inmediato, ¿no? O sea, a veces queremos, no, me pasa mucho en paciente saludable que queremos cambios o pérdidas de peso inmediatas, cuando en realidad lo que queremos es, lo que se busca es mantener un estado de salud óptimo, mantenerte saludable por mucho más tiempo, y que tus enfermedades pues no se pronuncien, ¿no? O sea, a tratar de evitar que se presenten este tipo de enfermedades. Entonces, es eso, o sea, sí se trabaja bastante eso en cuanto a talleres, este tipo de foros, en la oportunidad donde puedes hablar con el paciente. Y en los mismos, me toca mucho en el diálogo con los mismos pacientes de incluir a los mismos familiares, ¿no? Bueno, tú eres el paciente, pero viene acompañada con la hija, ¿no? Y la hija pues está saludable, pero pues empieza a adoptar estos hábitos alimenticios que se empiezan a implementar al paciente, ¿no? Entonces ya no, nada más es el paciente el que come una dieta especial, ¿no? Sino más bien ya es todo el entorno familiar. Entonces ya empezamos como a concientizar. Exactamente. Ya no es nada más él el que come bien, sino más bien ya todos en la casa, pues está este tipo de alimentos, se utiliza este tipo de aceite, se utiliza este tipo, así. O sea, entonces ya todos van de la mano. Y se pasó en mi casa, ¿no? O sea, yo era la única comida y eventualmente se fue perdiendo la tortilla, por ejemplo. O sea, realmente es algo que no, en mi casa hay y se echan a perder, ¿no? Entonces, no es algo que forcé, pero es algo que se fue adaptando, como que vamos agarrando un poco de todos, ¿no? Pero sí, es la idea, ¿no? O sea, mantener, o sea, todo el ámbito preventivo, pues sí, es muchísimo más sencillo prevenir, a ya tratar la misma enfermedad. Ay, qué bien, porque estás enfocándote en el núcleo familiar y de ahí es lo Claro. más importante, porque también las empresas últimamente que hacen conciencia, ¿verdad? Del Sí. wellness y todo eso, pero entonces los diferentes aspectos de la sociedad, por ejemplo, en las escuelas, como dices, y sé que eres muy activa porque pues también estás trabajando en el Hospital Excel, Sí. con tanto con los que están internados, perdón, hospitalizados como externos, ¿no? Entonces, me imagino que también ahí estás sembrando esta conciencia, ¿no? Sí, llegan, ni modo, llegan los de fractura nada más, que se fracturaron y pues les toca también empaparse un poquito de una buena alimentación, pero porque pues aprovechamos, ¿no? Aprovechamos al paciente saludable también pues para que se lleve un poco del cómo se tiene que comer. Y siempre nos dicen ahí en el hospital que es muy buena comida, que no parece comida de hospital, porque realmente o sea, cuando decimos dieta nos imaginamos restricción, nos imaginamos porciones chicas, dietas aburridas, y no, realmente puede ser una dieta abundante, o sea, se debe de ver, debe de estar rica, ¿no? No porque sea algo saludable significa que esté malo o que esté insípido, ¿no? Al contrario, entonces, pues se busca y se promueve mucho eso dentro del hospital, aunque no tengas ninguna enfermedad, si estás saludable, pues te vas a empapar de poquita educación en cuanto a todas las valoraciones que, que hacen los nutriólogos ahí en el hospital, como las mismas, pues unos planes de alta que les damos y todo eso, no tanto al hospitalizado como los de consulta. Interesante. Y ahorita que estamos hablando de la parte integral, también he escuchado, no sé cómo lo has visto tú en los pacientes de cáncer, lo que es los altos índices de estrés, la falta de sueño, hay muchos estudios ya que impactan en contra de nuestra salud. Sí, ¿Qué nos comentas? Hay como esto que se llama estrés oxidativo, ¿no? Nosotros conocemos el estrés como estoy estresado y me molesta y estoy como irritado, ¿no? El tráfico, ¿no? Este es el estrés que nosotros conocemos, pero dentro de nuestro cuerpo se llama estrés oxidativo, en donde hay muchísimas como liberación de toxinas y liberación de radicales libres por este mismo estrés oxidativo. En este estrés oxidativo conllevan bastantes cosas, no solo el estrés, o sea, sí afecta, por ejemplo, la falta de sueño, o sea, el que yo no esté consiguiendo bien el sueño empieza a aumentar mi estrés oxidativo, el que yo se coma ciertos productos aumenta mi estrés oxidativo. Entonces, cuando hay esto, nos empieza a generar resistencia para bajar de peso, por ejemplo, de pacientes que no concilian el sueño, pero específicamente en pacientes con cáncer,
no hay cierta sinergia en el mismo tratamiento, ¿no? O sea, necesitan tener todos los ámbitos, lo que te mencionaba en el modelo integral, o sea, necesita tener todos los ámbitos como revisados, tanto que estén bien espiritualmente, y espiritualmente llámese lo que crean, ¿no? O sea, religión, budismo, en donde ellos tengan una buena relación con ellos mismos. O sea, eso es lo que se busca con su estado espiritual, ¿no? Todos le llaman diferentes, yo no independientemente de la religión, de la creencia, ¿no? Ahí entra un poco también el entorno familiar. El paciente, cuando hay una red familiar de soporte, de apoyo, de verdad que cambia bastante el cómo se va evolucionando la enfermedad. O sea, sí cambia bastante cuando el paciente llega con los tíos, con los primos, me ha tocado recibir una consulta y como con siete familiares adentro. Y dije, bueno, qué padre, que están preocupados por la abuela, ¿no? Y estaban hasta el primito que no sabía, el sobrino, el nietito, ¿no? Que no sabía ni qué era lo que estaba diciendo, pero estaban todos y dije, bueno, qué padre, qué bonito para ella. Luego sí tiende a ser como conflicto es que este opina y es que este dice y es que, como a ver, todos, la paciente es ella, ¿no? Pero pues sí es padre ver esa comunidad en la familia, porque sí le ayuda bastante, le da esa fortaleza como a la paciente, al paciente. Y ahí es donde viene como también todo el apoyo como emocional que tienen que tener, la salud emocional que tienen que tener los pacientes, ¿no? Todo esto relacionado al estrés oxidativo que puede llegar a presentarse en un paciente, en donde libera ciertas cosas que me van a interrumpir con el metabolismo, con las funciones de las mismas, de nuestro mismo cuerpo. Entonces sí afecta bastante, entonces sí es algo que se tiene que revisar constantemente, ¿no? Es lo que te decía, no es nada más la quimioterapia, no es nada más el medicamento antihipertensivo, no, o sea, es todo, ¿no? Al final también el mismo estrés con un paciente hipertenso, pues lo va a llevar, ¿no? Entonces sí se tiene que manejar y revisar todo eso. Sí, y ahorita estás mencionando cuando ya contrae la enfermedad, pero también como preventivo, lo que mencionábamos hace un momento es súper relevante, ¿verdad? Cuidarnos, las horas de sueño y tomar las cosas con calma, como dices. Sí, sí. Y la parte que decías, esa parte que dices, bueno, va la hija y le dices, bueno, aliméntate así porque estás sana o hay que ser preventivos. Esta parte de las enfermedades, ¿no? Que a partir de los años es mayor la probabilidad de contraer alguna enfermedad. Ajá. ¿Tú como nutrióloga crees que se puede contrarrestar, revertir? O sea, no porque tienes 50, 60, es más probable que te enfermes de una situación crónica degenerativa. Ajá. ¿O cómo Sí, ves? sí hay manera de revertir, hay manera de retrasar estas enfermedades, pero sí todo es como vayamos llevando nuestra vida. Por eso te digo, lo inmediato, o sea, las dietas inmediatas no nos sirven mucho, nos van a servir para vernos bien en el vestido, o sea, pero no nos van a ayudar para largo plazo, que es el objetivo que queremos hacer, ¿no? O sea, que nuestra alimentación hoy en día nos va a dar beneficios hasta después. Sí nos vamos a sentir mejor, porque se siente, o sea, cuando nuestro cuerpo está bien alimentado, lo consientes y tienes como este estado mejor, ¿no? O sea, tu piel te lo agradece, te ves más brillante, o sea, todo favorece, pero al final a largo plazo, sí tiendes a mejorar ciertas cosas en donde el estrés oxidativo a constantes exposiciones, pues va a presentarse, van a dar hincapié a todas estas enfermedades. Entonces, sí es importante pues eso, ¿no? Que lo ataquemos en edades tempranas y no necesariamente edades tempranas, ¿no? O sea, pueden ser edades ya avanzadas donde sí podamos hacer correcciones. Por ejemplo, pues eso, ¿no? O sea, ahorita hablamos mucho de diabetes, de síndrome metabólico. Se pueden hacer correcciones para no presentarlas. Si llegamos a presentar uno, bueno, pues es una enfermedad que nos acompaña sin meramente complicarse, que eso pasa con esas enfermedades. Muy bien. Ya para ir cerrando el podcast, estoy hablando muy a gusto contigo porque nos manejas de todos los temas. La parte de tus próximos planes, ¿qué nos puedes compartir? ¿Qué proyectos traes en el corto, mediano plazo? Pues corto, mediano plazo. La verdad, como que siempre estoy muy
muy hambrienta, ¿no? De nuevos proyectos, todo sí me gustaría llevar como ya un poco más de la mano la clínica con la investigación, en donde se están haciendo cosas, pero hace falta evidenciarlas para darle como ese peso, ¿no? Que obviamente todo esto es investigación científica y todo está comprobado, pero pues obviamente evidenciarlo, ¿no? Como ya impulsar la investigación como tal. Y igual lo mismo en el hospital, pues tengo como varios proyectos ahí mismo en cuanto a crecimiento del mismo departamento. O sea, realmente empezamos 3, ahora somos 6. Ha crecido bastante y sí hay bastantes proyectos pues para ir mejorando todo, ¿no? O sea, sí está bien el tratamiento individualizado, pero al final queremos impactar muchísimo más a las poblaciones, ¿no? Entonces esto pues se hace a través de la investigación, en donde tú haces algo con 50 personas, pero para que impacten otras 1000, ¿no? Entonces, pues es eso, el plan a largo plazo es empezarlo a hacer de esa manera. A corto plazo, pues es meramente seguir impulsando la clínica, o sea, que todo esto también entre un poco en parte, eso ya es mediano plazo la docencia, que sí me gusta mucho como enseñar y platicar, y he tenido varios alumnos, entonces sí me gustaría como que tanto enseñarles un poco como aprender de ellos, ¿no? O sea, siempre termina uno aprendiendo más, pero la docencia es algo que también no dejo de la mano, o sea, realmente siempre estoy abierta como a cualquier como oportunidad, y siempre estoy así como que viendo qué más se puede hacer, ¿no? Pero sí, digo, fue un hecho también que pandemia como que a todo el mundo nos detuvo un poquito ciertos proyectos que ahorita pues en cierta parte, digo, obviamente con los cuidados que se tiene que tener de una pandemia, pero cierta parte ya, pues quiero darles continuidad en cuanto a crecimiento de todas las áreas, claro. Ah, qué interesante. Y si las personas quieren conocer más de ti o te quieren localizar, ¿dónde te pueden contactar? Tengo las páginas de redes sociales, o sea, en redes sociales me pueden encontrar como Calidad de Vida, o como tal en el Facebook personal. Meramente el de Facebook lo uso más como para lo laboral. Se llama, bueno, Keiko Sofía TN, así me encuentran en Facebook, y Calidad y Vida Tijuana en Facebook también. Muy bien. Muchas gracias por esta entrevista, porque sé que tu agenda es muy ocupada, pero sin embargo te diste el tiempo para platicar aquí en el podcast, y no hay duda, Keiko, eres una persona trascendental, extraordinaria. Muchas gracias por este tiempo y por la información que nos compartiste. Muchas gracias a ti, Rocío. La verdad que el prestar el foro también para este tipo de conversaciones es muy fructífero para quienes lo escuchan, y seguramente, digo, me tocó escuchar como el ejemplo de algunas entrevistas que diste, y la verdad que sí, es una herramienta pues muy buena, ¿no? Para que todos los que puedan escuchar agarren de un tema lo que les sirva, ¿no? Igual y no todo les va a servir, pero algo específicamente sí les puede servir, y la verdad te agradezco pues también el espacio, ¿no? Por estar aquí contigo. Que me encanta platicar contigo, ya sabes. Gracias, qué amable. Pues que sigas pasando una excelente tarde productiva, como siempre. Nos Igual, estamos viendo. igual, Rocío, un beso, muchísimas gracias.